libro de Juan capítulo 11 verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Diga conmigo: no terminará. No terminará en muerte, sino que es para que la gloria, para gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos creen en la palabra? Alguien tiene que declarar conmigo: lo que yo estoy pasando no es para muerte, sino que es para que el Padre se glorifique. No es para muerte, sino que es para que el Padre se glorifique. Te puedes sentar. Quiero que me regales por lo menos las próximas 3 horas. En 3 horas yo te prometo que voy a terminar de predicar. Pero yo quiero que tú entiendas algo que hay en mi corazón y en mi espíritu, que quiero impartirlo a tu vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca te familiarices con la presencia de Dios. Que la familiaridad ante la presencia de Dios no te haga pensar que por el hecho de que no se te paren los pelos, que no te den escalofrío o que no sientas un calentón, no pienses que la presencia de Dios no está. Nunca te familiarices con la presencia de Dios de tal manera que pueda pasar por desapercibido pensando que porque no sentiste algo, Dios no estaba. Yo quiero que tú entiendas que más allá de tú conectarte con el Dios, que tú simple y sencillamente, más allá de conectarte con la manifestación, tienes que aprender a conectarte con el Dios de la manifestación. Vuelvo y te lo repito: más allá de conectarte con la manifestación, tienes que conectarte con el Dios de la manifestación. Por eso cuando Elías estaba en la cueva, Elías, Dios se le revela, Dios le habla. Cuando sale de la cueva, dice la palabra que él ve un torbellino, él ve un terremoto. Vinieron diferentes manifestaciones y él podía discernir que Dios no estaba ahí. Incluso cabe señalar que en uno de esos momentos vino un fuego y él sabía que Dios no estaba detrás de ese fuego. My God. Pero sin embargo, antes del escenario de él estar en la cueva, él se mete a la cueva. Recordemos lo que dice la palabra, que él se mete a la cueva. Pero antes de estar en la cueva, él estaba en el monte Carmelo. Y en el monte Carmelo, cuando él estaba confrontando a los profetas de Baal y cuando estaba confrontando a los profetas de Jezabel, la Biblia dice que él se manifestó a través del fuego. Sin embargo, después de la cueva vino un fuego y Dios no estaba. La religión te enseñó a conectarte con la manifestación. Por eso para la mentalidad religiosa, si no se habla lengua, Dios no estaba. Si no se volquea en la silla, Dios no estaba. Alguien que diga gloria a Dios. Por eso para el religioso tiene que todo el tiempo caer truenos y relámpagos. Los amo, los bendigo. Truenos y relámpagos del cielo para que Dios esté. Pero hay momentos donde Dios también se mueve en el silbo apacible. Porque la Biblia dice que cuando vino el silbo apacible, Elías se postró porque sabía que Dios estaba ahí. Tienes que entender que más allá de tú conectarte con una manifestación, tienes que conectarte con el Dios de la manifestación. Por eso nunca pierdas de perspectiva lo que Dios es capaz de hacer, no importando el escenario en el que tú te encuentres. Óyelo. Nunca pierdas de perspectiva lo que Dios es capaz de hacer en cualquier escenario en el cual tú te encuentres. Habiendo sembrado esto en tu corazón, quiero comenzar a disertar rápidamente, continuando el tema que comenzamos el jueves. Los procesos, diga conmigo: los procesos. Esta es la parte que menos nos gusta a nosotros los creyentes. Esta es la parte que menos nos gusta a nosotros los hijos de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que en el reino todo va a ser fácil, que todo simple y sencillamente basta con que yo ore y voy a ver todo el tiempo el cielo abrirse. Y nosotros debemos entender que como hijos de Dios, nosotros no tenemos que orar para que el cielo se abra, sino que basta con que nosotros caminemos, porque el que camina en la palabra camina bajo cielos abiertos.
y entiende que vale la pena seguir caminando, porque la intención de Dios no es abrir el cielo cuando simplemente oramos. La intención de Dios es que nosotros caminemos bajo cielos abiertos, aunque estemos pasando por un proceso. My God. Cuando tú buscas el significado de la palabra proceso en su esencia, escúchame bien, es un procesamiento. Los procesos es un procesamiento, valga la redundancia de la palabra, o un conjunto de operaciones a que se somete una cosa o una persona para elaborarla o transformarla. O sea, no hay transformación, Alexandra, no existe transformación sin proceso. Es necesario entender que en el momento en que tú entraste en el pacto, en el momento en que tú decidiste dar el paso y aceptar a Jesús en tu corazón y comenzar a caminar en el reino, cabe señalar que en el contrato había unas letras pequeñas. Y esas letras pequeñas dicen claramente: en el mundo tendréis, óyelo, en el mundo tendréis. Pero Jesucristo le responde: pero confía, porque ya yo. Las letras pequeñas de ese contrato decían y establecían que en el mundo íbamos a tener aflicciones, que en el mundo íbamos a tener procesos. Por eso el apóstol Pablo dice en un texto que es muy conocido, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo. ¿Qué? Vamos, dilo a coro que tú te lo sabes. Todo lo puedo en ¿que qué? Pero no leemos el texto, lo que dice en las barras anteriores. El apóstol Pablo dice en la palabra, Yanicet: yo sé lo que es tener todo y sé lo que es tener nada. Es como si lo pudiéramos parafrasear. Yo sé lo que es tener el estómago lleno, sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es tener la cuenta llena, sé lo que es tener la cuenta vacía. Yo sé lo que es estar en la parte de arriba de la rueda, pero también sé lo que es estar en la parte de abajo de la rueda. Pero, diga conmigo, pero todo lo puedo en Cristo. O sea, la intención de Dios, una de las intenciones de Dios que Dios tiene para ti, aún en medio de los procesos, es que tú entiendas que para tú poder categorizar o definirte como un hombre o una mujer bendecido o bendecida, tú no tienes que culminar un proceso para eso. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser más que bendecido en medio. Porque la intención de Dios no es que tú te goces cuando el proceso termina. La intención de Dios es que en medio del proceso el gozo. Ay. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando nosotros somos procesados, lo primero que nosotros negociamos con el proceso es el gozo. Dile al que está a tu lado: no pierdas el gozo. No pierdas el gozo. Vamos, díselo a alguien: no pierdas el gozo. Una de las cosas que nosotros perdemos, Karina, es el gozo. Lo negociamos. Entonces comenzamos a llorar, comenzamos a reclamarle a Dios, comenzamos a cuestionar, comenzamos a preguntarnos tantas cosas y permitimos que el proceso nos robe el gozo. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? La Biblia dice que el gozo del Señor. Entonces cuando tú negocias el gozo, estás perdiendo la ¿qué? Biblia es Biblia. Entonces nosotros cuando negociamos el gozo, estamos negociando también nuestra fortaleza. Porque la intención de Dios no es que tú te aprendas a gozar cuando la leche y la miel están fluyendo. La intención de Dios es que tú te aprendas a gozar aún en medio del desierto. Aleluya.
Por eso es que es importante entender y poder aceptar. Lo primero que tú tienes que hacer. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿qué yo debo hacer cuando llega un proceso a mi vida? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Porque lo primero que yo hago es llamar al pastor, llamar al profeta, ir de iglesia en iglesia buscando que alguien me profetice. Lo primero que yo busco la manera es alguien que me resuelva el problema. Pero pastor, ¿qué yo debo hacer cuando viene el proceso a mi vida? Lo primero, y esto te va a salvar la vida, anótalo. Lo primero que tú tienes que hacer con el proceso, Josian, es aceptarlo. Lo primero que debemos hacer con el proceso, Eika, es abrazarlo. Es aceptar el proceso. Porque renegar el proceso lo hace que se prolongue. Que se prolongue, ¿qué? Lo predicábamos el jueves. Que se prolongue, que se te revele la intención que hay detrás y el propósito que hay detrás del proceso. Por eso es que lo primero que tú tienes que hacer es abrazarlo. Cuando viene la mala noticia, cuando viene la carta de despido, cuando viene la carta de desahucio, cuando viene el diagnóstico, cuando viene el problema, es ahí donde tú le tienes que decir a Dios, como Jesucristo dijo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Van a haber momentos que Dios te va a librar del horno de fuego. Pero van a haber momentos, ya ni sé dónde vamos a tener que entrar al horno de fuego. Van a haber momentos donde Dios va a evitar que llegue el diagnóstico. Pero van a haber momentos que el diagnóstico sí va a llegar. Van a haber momentos donde Dios va a evitar que llegue la tormenta. Dios hizo que Irma no llegara, pero no evitó a María. Una no llegó, una sí llegó. Van a haber momentos. Y en aquel momento yo le pregunté al Señor: ¿por qué tú permitiste eso? ¿Por qué el mismo Dios que fue capaz de desviar a Irma, por qué no fue el mismo Dios que fue capaz de desviar a María? Y como Dios siempre tiene una respuesta a alguien, yo no sé, la gente dice: Dios no me habla. Yo no sé a qué Dios tú le sirves, pero el mío tiene boca y habla, tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha. Y Dios, como a mí siempre me responde, yo no sé usted para la vez, Dios a mí siempre me responde. A veces me regaña, pero siempre me responde. Y Dios me dijo: ¿sabes por qué, hijo? Porque en la primera tormenta conocieron al Dios que era capaz de desviar la tormenta. Pero en la segunda tormenta ahora tienen que ser capaces de conocer al Dios que es capaz de preservarlos en medio. Porque hay momentos que Dios te va a librar de la tormenta. Hay momentos donde Dios la va a permitir. Porque no es lo mismo conocer al Dios que la desvía que conocer al Dios que te presenta. Por eso es que nosotros debemos entender que van a haber momentos que nosotros vamos a orar, vamos a clamar, vamos a reprender, vamos a cancelar y vamos a hacerle guerra al diablo. Y tú no entras, y tú no llegas, y tú no esto, y tú no lo otro, y el diablo no va a llegar y el problema no llega. Pero van a haber otros momentos donde sí la situación va a llegar. Ha habido gente que el divorcio sí les llegó. Ha habido gente que sí la muerte les llegó. Ha habido gente que sí el cáncer les llegó. Ha habido gente que sí la desgracia le ha llegado. Pero nunca, diga conmigo, nunca la intención de Dios es que tú te mueras en medio de tu desierto. Ese problema, esa crisis, ese cáncer no te puede matar. No tiene esa orden. Por eso es que los procesos son necesarios en nuestra vida, porque desarrollan una transformación. Y yo no sé usted, si usted tiene la humildad y el temple para poder reconocer: yo necesito que Dios me procese. Yo necesito que Dios me procese. Alguien vino en esta mañana a recibir esta palabra. Yo lo siento en mi espíritu. ¿Sabes por qué? Número uno, lo primero que tienes que entender es que el proceso te madura. El proceso te madura. Una de las grandes cosas
a la que cual todo creyente y todo hombre y mujer de Dios debe aspirar, no es alcanzar un ministerio famoso, sino es alcanzar una madurez y una sabiduría espiritual. Porque yo he conocido gente con grandes ministerios, pero con poca sabiduría y poca madurez. Y lo que pudo haber sido una bendición en sus manos se convierte en su destrucción. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de pedir y recibir. Se trata de pedir y tener la madurez y la sabiduría para poder manejar lo que Dios te quiere entregar. Hay veces que Dios no te ha entregado cosas, no porque simple y sencillamente Dios te esté diciendo que no. Es que simple y sencillamente quizás no estás preparado, ni tienes la sabiduría ni la madurez para poder manejar lo que Dios te quiere entregar. Es como si a mi hija de 6 años yo le diera mi carro para que lo conduciera. Algo que puede ser beneficioso y de bendición en sus manos puede causar una desgracia, porque no tiene los recursos, no tiene la sabiduría, la madurez, la preparación para poder manejar mi auto. Sino que ella tiene la capacidad y la madurez para apenas correr una bicicleta. Porque de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu sabiduría y de acuerdo a tu madurez, es que Dios te va a entregar las cosas. Pídele a Dios que te madure. Pídele a Dios que te dé sabiduría aún en medio del proceso. Próximo, el proceso te hace crecer. Es necesario que entiendas, el proceso te hace crecer. No he conocido a una persona que no cargue procesos en sus espaldas, procesos en su corazón y no haya crecido. El proceso te hace extenderte hacia lo que Dios tiene. El proceso te hace abrir los ojos espirituales, que son los ojos de la fe. Y aquí me quiero detener un segundo. Hay momentos en la vida donde simple y sencillamente hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti. Y Dios te va a colocar en una posición donde te va a forzar. Óyeme, donde te va a forzar. Te va a poner en encrucijadas. Yo no sé si en algún momento dado, Moisés, tú has estado en alguna posición donde usted dice: me encuentro entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Ya he consultado todos los médicos, ya he consultado todos los doctores, ya he consultado todos los gerentes de banco, ya he consultado todos los economistas, ya he consultado todos los profetas. Y hay gente que eso no pasa aquí, eso pasa en Vieques. He consultado hasta los brujos, he consultado hasta la progenitora mía, a todo el mundo, y no sé qué hacer. Y Dios sentado en su trono, tirado para atrás, tomando piña colada, diciendo: terminaste de consultar a todo el mundo. Y porque Dios bebe piña colada y bebe café, porque sin café nadie verá. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me imagino a Dios en su trono sentado tomando café con pan, no sé si de la Carrasquillo, pero con pan. Y yo me imagino a Dios diciendo: terminaste de consultar, terminaste de buscar a los profetas, terminaste de llamar a los diferentes bancos, de consultar a los especialistas. Ya tú terminaste. Ok, ahora vas a entender lo que yo quiero hacer contigo. Yo quiero retar tu fe. No hay fe dimensionada si primero no hay una fe retada. No hay fe dimensionada. Tu fe no va a subir de nivel. Porque déjame decirte, no, pastor, para tener fe no hay niveles. Perdón. Claro que los hay. Porque la misma fe que se requiere para comprar una casa no es la misma fe que se requiere para que Dios te sane de un cáncer. Porque yo he visto gente que tiene fe para que Dios sane un catarro, pero no tienen fe para que Dios levante a alguien de una cama. Así que hay medidas de fe. La fe se ejercita, y la fe, como el oro, tiene que ser probada. Y Dios muchas veces va a retar nuestra fe, porque Dios quiere fortalecerla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios muchas veces te va a arrinconar, te va a permitir que tú te sientas arrinconado.
para que te pase como a mucha gente le sucede. Y como predicábamos el jueves, como le pasó a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban mirando el uno al otro, estaban encarcelados. Y ellos tuvieron que decir, bueno, no nos queda otra opción. Aquí o tenemos fe o nos morimos. O adoramos o nos morimos. Y hay momentos donde Dios te va a poner en un escenario donde tú simple y sencillamente vas, después de consultar a todos y a todo el mundo, tú tienes que entonces mirarte en el espejo y decir, bueno, no me queda de otra. O creo o me muero. Y cuando tu fe es retada, ahí es donde está siendo procesada y está siendo fortalecida. El proceso te hace ver las cosas desde otra perspectiva, mucho más amplia y mucho más avanzada. La misma vista que tú tuviste cuando comenzaste el proceso no es la misma visión que vas a tener al final del mismo. Algo se te va a revelar a mitad de proceso. El proceso te hace entender. Ay, ay, ay. El proceso te hace entender lo más importante, que es lo que hay que es lo que hay detrás de lo que estás viviendo. El proceso te hace entender lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué hay detrás de lo que estás viviendo? El proceso te deja saber cuáles son las áreas de tu alma y de tu vida que necesitan ser sanadas y liberadas. Pero esas áreas, escúchame bien, también necesitan ser confrontadas para poder ser sanadas. Muchas veces los procesos lo que hacen es traernos a la luz cuáles son las áreas de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra vida que necesitan sanidad y necesitan liberación. Por eso Dios tiene que meternos en un proceso, porque en medio del proceso somos sanados. El proceso es la forma un poco amarga que Dios utiliza para descubrir dónde, escucha esto, y si estás escribiendo anótalo. El proceso es la forma un poco amarga que Dios utiliza para descubrir dónde están las deficiencias y las heridas en el alma y en nuestra vida. Te lo voy a volver a repetir. El proceso es la forma un poco amarga que Dios utiliza para descubrir dónde están las deficiencias y las heridas en el alma y en nuestras vidas. Por eso, aceptar el proceso es la forma más ligera de entender que solo pasando por el proceso es como único seremos sanados. Cuando la medicina es dulce al paladar. Cuando la medicina es dulce al paladar. Ciertamente la medicina amarga es fuerte, no es fácil de digerir. Así también son los procesos, fuertes y difíciles de digerir, pero son el medio necesario para que tú puedas entender y se te pueda revelar lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ella. Oye esto, muchas veces los procesos vienen, y esto es bien importante que lo entendamos, esto te puede salvar la vida. Muchas veces los procesos vienen para direccionarnos. Óyelo. Muchas veces los procesos vienen para traer dirección, para direccionarnos. Por eso hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo para poder discernir y descubrir el propósito del proceso. Por eso vemos que en la historia de Jonás, el proceso de Jonás vino a causa de caminar en la dirección incorrecta. Hay momentos donde nosotros le decimos al Señor: Dios mío, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Más allá de cuestionarle a Dios, nosotros tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para poder discernir
¿Qué Dios quiere revelarnos en medio del proceso? Porque hay momentos donde estamos caminando en la dirección incorrecta. Por esa razón, Jonás, cuando Dios le da la instrucción y le dice: ve a Nínive y dile que los voy a destruir, la Biblia dice que Jonás se fue en el sentido contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces está en un barco y en ese barco se desata una tormenta. Escúchame bien, hay tormentas en nuestra vida que vienen a causa de nuestra desobediencia. Y hay algo que es bien importante que tienes que entender, y necesito que esto te lo saques de la cabeza. Hay gente que dice: mis decisiones son mías y es mi vida, como dice Yelaika, es mi vida. Lo sé, todos se pasan viendo a Raymond. Porque nos hicieron pensar que las decisiones de mi vida no iban a afectar a más nadie. Y la realidad es que las decisiones que tú tomas afectan a segundos y a terceros. Afectan a tus hijos, afectan a tus padres, afectan a la gente que Dios tiene designada desde la eternidad para conectarse contigo. Tus decisiones siempre afectarán a alguien tarde o temprano. Oigan la voz de la sabiduría. Sea prudente con sus decisiones. Y el proceso en la vida de Jonás vino por causa de caminar en el sentido incorrecto, en el sentido contrario. Y se desató una tormenta donde no solamente puso en peligro su vida, sino que también puso en peligro la vida de todos los que estaban en aquel barco. Tuvieron que comenzar a desesperados a decir que por qué está pasando esta tormenta. Y Jonás sabía, porque hay muchos de nosotros que sabemos por qué nos metimos en el proceso. No se haga. Y Jonás dijo: es por mi culpa que está esta tormenta. Pero me encantó la determinación de aquellos hombres que estaban en aquel barco. Porque, pastora, tuvieron la determinación que a muchos de nosotros nos falta. Porque sin mediar palabras cogieron a Jonás y lo tiraron para el mar. Ellos no lo pensaron dos veces. Pero nosotros muchas veces nos metemos en procesos y no tenemos la capacidad, ni el coraje, ni el valor de tirar al mar qué es lo que está causando el problema en mi vida. Porque el 98% de la gente, por no decir el 100%, muchas veces sabe por qué está la tormenta. El problema es que nos quedamos callados. Es cuando muchas veces la gente viene a pedir consejería al pastor. Le cuenta solamente el alrededor del problema, pero nunca va al centro. Porque muchas veces hay cosas que las queremos guardar, que no las queremos soltar. Y la mayoría de las veces las mismas cosas que no queremos soltar en nuestra vida son las cosas que están causando el problema. Usted tiene que entender lo siguiente. Algo que es muy personal, muy mío. Usted nunca se aferre a nada ni a nadie aquí en la tierra, para el que el día que Dios le pida a su Isaac, usted lo pueda sacrificar sin ningún problema. Para que el día cuando Dios le diga salga de Sodoma y Gomorra, usted no mire para atrás como le pasó a la esposa de Lot. Usted no se aferre a nada ni a nadie aquí en la tierra, porque el cielo y la tierra. Hoy tú puedes estar casado con una persona y mañana no. Hoy tú puedes tener a tus hijos en casa y mañana no. Hoy tú puedes tener amistades y mañana no. Hoy tú estás vivo y mañana no se sabe. Por eso usted nunca se aferre a nada en la tierra. A nada. Aférrese a Cristo. Aférrese a Dios. Y Dios añadirá en tu vida lo necesario y lo que Él tiene preparado para ti. No te aferres a nada, porque donde el hombre pone su corazón, allí o de eso hace sus tesoros, dice la Biblia. Por eso nuestros tesoros tienen que estar ¿dónde? Donde el orín ni la polilla. Biblia 101. Entonces Jonás estaba pasando por un proceso porque estaba caminando en el sentido contrario. Y una de las cosas que tú tienes que preguntarte a ti mismo y preguntarle a Dios cuando viene el proceso de tu vida
¿estaré yo caminando en la dirección correcta? Si usted nunca en su vida se ha hecho esa pregunta, hoy comience a hacérsela. Hoy yo te estoy dando semillas de sabiduría. Pregúntate, ¿estaré yo caminando en el sentido correcto? ¿Estaré yo caminando en la dirección correcta que Dios tiene para mí? ¿Estaré yo caminando hacia lo que Dios tiene para mí? ¿O estaré yo caminando de espaldas a la voluntad de Dios? Pero lo bueno y lo maravilloso de nuestro Dios, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Es que aún Jonás estando en el vientre del pez, porque fíjate que lanzan a Jonás al agua y vino un pez y se lo traga. Y Jonás comenzó primero en un momento de luto y en un momento de quebranto dentro del vientre del pez. Pero a mitad del vientre del pez, a Jonás se le revela la grandeza de Dios. Hay veces que Dios te tiene que meter dentro de la boca de un pez para que entonces ahí tú dejes de estar mirando para todos lados y comiences a contemplar las grandezas de tu Dios. Y cuando tú buscas en el libro de Jonás, cuando Jonás comienza a orar dentro del vientre del pez, hay algo bien peculiar, María, en esa oración. Y es que cuando Jonás estaba orando, al final de la oración, Jonás le dice a Dios: y te doy gracias, Señor, por sacarme de lo profundo del Seol. Te doy gracias, en otras palabras, por sacarme de donde estoy. ¿Cómo es posible que Jonás esté dando gracias por algo que todavía no ha pasado? Porque la Biblia dice que todavía él estaba dentro del vientre del pez. Y después que él da gracias en medio del vientre del pez, es que entonces el pez lo vomita. Entonces Dios tuvo que meter a Jonás en el vientre de un pez. Porque si Dios tiene que valirse de una enfermedad, de un divorcio, de una bancarrota o de un problema para él revelársete, porque hace rato está tratando de llamar tu atención y tú no haces caso, Dios lo hará de la manera en que sea. Por eso es mejor a la buena, como nos decían nuestros padres. O lo haces a la buena. Usted me diga que usted nunca se lo ha dicho a un hijo suyo, a un nieto o algo. O a usted se lo han dicho, a María. O es a la buena. Ustedes no son agresivos, eso no pasa aquí. La gente agresiva se quedó durmiendo hoy. Aleluya. ¿Cuántos adoran su nombre? Entonces Dios, si no logra captar tu atención en la buena, Dios entonces, si se tiene que valer del vientre de un pez para que entonces tú despiertes, Dios lo va a hacer. Así que es mejor que hoy tú le digas a Dios: revélame, háblame, muéstrame, enséñame, guíame, antes que Dios te tenga que meter en el vientre de un pez para que tú hagas caso. Pero la bondad de nuestro Dios es tan maravillosa que Jonás, estando en el vientre del pez, yo me imagino que a Jonás le pasaron miles de cosas por la mente. Y quizás a Jonás le pasó por la mente el pensamiento de que aquí acabó todo, aquí terminó todo. Y gloria a Dios por esos momentos. Por los momentos donde uno piensa humanamente ya no hay más nada que hacer. Porque es en ese momento, Karina, donde Dios nos dice: ¿se te acabaron tus recursos? Sí, ahora yo voy a usar los míos. Llamaste a todo el mundo: se te acabaron los recursos, pastora. Qué bueno, ahora. Gloria a Dios por los recursos del cielo que son inagotables. Y en ese momento, cuando Jonás pensaba que todo estaba perdido, que ya todo se había acabado, fue el momento donde simple y sencillamente él dio gracias, adoró a Dios en medio del vientre del pez. Entonces fue llevado hacia Nínive, hacia el lugar de destino y el lugar del propósito de Dios. Y a veces es necesario que Dios te meta en el vientre del pez. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás ahí, el proceso de Jonás vino a causa de caminar en la dirección incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque ahí Dios confronta el orgullo, ahí Dios confronta la arrogancia, ahí Dios confronta la altivez,
Ahí Dios confronta la autonomía donde soy yo y yo puedo y yo soy el que me gobierno. Ahí Dios confronta la falta de temor de Dios. Ahí Dios confronta la falta de tu obediencia. Pero hay algo que tienes que entender, escúchame bien. El proceso no tiene la orden de matarte, sino que en medio de él serás madurado, serás mudado y serás transformado. El proceso, escúchame bien, nunca pienses que el proceso te estanca. El proceso no te estanca, sino que te capacita para que sigas avanzando. Vuelvo y te lo repito, el proceso no te estanca. No pienses, pareciera por un momento, oye, pareciera por un momento que el proceso te esté estancando. A Jonás le parecía que estar en el vientre del pez, eso lo estaba estancando. En el proceso de Lázaro, pareciera que ya todo había terminado. Y todo lo que Dios había hablado y había prometido se había estancado. Porque cuando pensamos en el proceso, pensamos que todo se detiene. Pero debemos entender que el proceso nos capacita para seguir avanzando. El proceso no es para que asumas una posición de derrota. Cambia de posición. Cambia de mentalidad. El proceso es para que tomes un segundo aire y sigas avanzando. Fue necesario que Jonás estuviera en el vientre del pez para él autoevaluarse y autoanalizarse. Cuando parece que el proceso te esté estancando, lo único que Dios está haciendo es provocando un detente, no para que se aborte el plan, sino para que tú mismo te autoevalúes y te autoanalices. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo continuar haciendo? ¿Y qué debo dejar de hacer? Porque si Jonás nunca hubiese estado en el vientre del pez, el mismo Jonás que tuvo la capacidad de desobedecer a Dios ante esa instrucción, hubiese sido el mismo Jonás que luego más adelante hubiese seguido desobedeciendo a Dios. Por eso Dios tuvo que meterlo en un vientre para enseñarle: no es a tu manera, es como yo diga. No es a tu tiempo, es al mío. No es como tú quieres ni cuando tú quieres, es cuando yo digo. Escucha bien, el proceso no es para que te rindas, es para que apruebes y avances. Y aquí hay algo bien importante. Ya voy casi cerrando, escucha esto. Una de las razones importantes por la cual Dios permite los procesos en nuestra vida es porque en medio de los procesos hay algún atributo de Dios que se nos va a revelar. Oye esto, quiero que lo recibas en tu corazón. Los procesos son necesarios porque en medio de los procesos hay un atributo de Dios que se te va a revelar. Yo no sé si a usted nunca le ha pasado. La primera vez que usted fue al doctor, se enfermó de algo y le dijeron a usted: tienes que ir a un cardiólogo. Y usted dijo: ¿a un qué? ¿A un cardiólogo? ¿Y qué es eso? Él va a bregar con el carro, no con tu corazón. Y tú descubriste lo que era un cardiólogo. Nunca hubieses descubierto lo que es un cardiólogo si no hubieses pasado por un proceso del corazón. O de repente tienes algún problema de respiratorio y tienes que ir a un neumólogo. Y así sucesivamente. Si no hubiese llegado a esa situación, no ibas a conocer a ese especialista. Si no hubieses tenido la situación del cáncer, nunca hubieses conocido lo que es un oncólogo. Y así mismo es nuestro Dios. Y muchas veces nos pasamos cantando Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Y muchas veces las cantamos porque suenan bonitas, suenan muy proféticas.
Pero detrás de la restauración de esos nombres que están volviendo a resurgir, detrás hay una historia, detrás hay un significado, detrás hay un atributo que se le revela al hombre. Y cuando pensamos en los nombres de Dios, pensamos en el Adonai, que es el Señor. En medio de los procesos se nos va a revelar el Dios, Él, que es el Dios fuerte, el Elión, el Dios altísimo, el Elohim, el Creador todopoderoso, el Olam, el Dios eterno, el Jehová Roy, el Dios que me ve. Esto tiene que ver cuando Agar estaba llorando porque su hijo Ismael estaba a punto de morir, y de repente en medio de su aflicción, en medio de su angustia, Jehová se le revela y él dijo: aquí Jehová el Roy, el Dios que me ve en mi aflicción, el Shaddai, el Todopoderoso, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Jehová, el yo soy, el Jireh, el que me provee. Hay momentos donde el dinero no me va a dar. Hay momentos donde los chavos no me van a dar. Hay momentos donde pareciera que todos los recursos se están secando. Y Dios tiene que meterte en ese agujero, en ese proceso, para que el Jehová Jireh, el que provee, se te revele. Porque mientras sigas dependiendo y confiando del cheque de los 15 y los 30, tú seguirás diciendo que lo que tienes, lo tienes por lo que trabajaste. Y no que lo tienes porque Dios. Cuando hicimos la mudanza para este local, Dios me habla a través de una profeta y nos dice a nosotros: prepárense porque su fe va a ser procesada. Prepárense porque su fe va a ser confrontada en esta transición de un local hacia el otro. En la economía, el Jehová Jireh se les va a revelar. Y yo había recibido la palabra, pero no sabía qué dimensión iba a suceder eso. Y de repente, cuando justamente hacemos la negociación para hacer la transición, las finanzas se fueron al piso. Todas las finanzas y los recursos se fueron en cero. Me quedé sin trabajo. Nos quedamos sin un centavo. Y la profeta me decía, antes de hacer la mudanza, háblale a Jehová y pídele la silla acoginada. Los que saben que teníamos sillas de metal. Y la profeta me dice, Dios me dice a través de ella: háblale a Jehová y dile que quieres sillas acoginadas. Dile que quieres el altar hecho en madera. Dile a Dios que quieres los televisores. Dile a Dios que quieres las bocinas y el equipo de sonido. Dile a Dios que quieres los músicos. Pídele a Dios lo que quiere. Y uno emocionado con la palabra, pero sin saber que detrás de la palabra venía un proceso. Y de repente llegó el proceso, y de repente hasta me sacaron en ambulancia de aquí, y de repente todo se vino abajo. Yo dije: ¿qué pasó? Todo iba bien. Y en medio del proceso Dios me habla y me dice: yo te dije a ti que lo que iban a alcanzar no era por tu trabajo, no era por tu sueldo. Tengo que decirlo porque es parte del testimonio. El problema es que con mi sueldo, como yo gano bien, yo trabajo para el gobierno federal. Gracias a Dios fui restaurado en mi trabajo. Pero yo estaba bien descansadito y bien confiado en el dinero que yo me ganaba. Y yo decía: bueno, lo que las finanzas de la iglesia no supla, lo suplo yo con mi dinero, si esto es para Dios. Pero dentro de mí había una satisfacción y una comodidad del dinero que yo estaba ganando. Y Dios me dijo: no, negrito, no es con tus recursos, te equivocaste, te voy a procesar, porque estás depositando tu fe en el sudor de tu frente y en lo que estás ganando, y no en lo que yo estoy haciendo a través de ti, ni haciendo en el ministerio. Por eso Dios tuvo que coger la pluma y mira, cerrar la llave. Y tuve que quedarme sin trabajo 6 meses. Y tuvimos que todo se fue al piso. Y yo dije: ahora no teníamos ni un centavo ni para pagar la renta. Nada, hermanos. Usted ni se imagina
lo que nosotros pasamos. Usted no se imagina. Y Dios había dicho: pídeme las sillas acoginadas, pídeme los aires, pídeme los músicos, pídeme. Yo no tenía ni la mitad de lo que Él me estaba diciendo que le pidiera, ni la mitad del dinero para adquirir lo que Él me estaba diciendo. Y Dios, te háblame y pídeme. Y ay, qué fácil para ti, papá. Y Dios me habla a mitad de camino y me dice: es que yo te dije que me hablaras y me pidieras. Un día me metí aquí dentro y yo comencé a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y vienen las sillas acoginadas, y viene aquello, y viene lo otro, y viene lo otro, y viene lo otro. Y de repente recibo la primera llamada de mi apóstol: 20 y búscate 50 sillas acoginadas que te las voy a sembrar. Otro pastor amigo me dijo: vete y búscate 18 sillas más de marrones de las que tengo allí que te las voy a sembrar. Hermano, yo no tenía ni un centavo y usted está sentado en una silla que vale sobre $100 cada una, saque cuenta. Y no las sembraron. Y de repente alguien vino y me dijo: pastor, ¿por qué no ponemos 2 televisores en esos espacios vacíos? Y yo le dije: yo no tengo chavo porque no estoy trabajando. Y me dijo: yo no te pedí chavo, yo lo voy a sembrar. Y de repente vino una persona y me dijo: hace falta un mejor equipo de sonido. Y me dijo: yo lo voy a sembrar. Y de repente Dios me dijo: hace falta unas mejores bocinas. Y de repente Dios siguió tocando gente, porque Dios me dijo que le pidiera a Él. Y después que se llenó y se restableció todo aquí, entonces me devolvieron el trabajo. Seis meses, de junio a diciembre, viviendo literalmente de la fe, porque no había dinero y Dios lo puso todo. Dios me tuvo que meter en el agujero para que Jehová Jireh se me revelara. Y después que Dios puso todo bien bonito, me llamaron del trabajo y me lo devolvieron. Y yo: qué lindo tú eres, tan lindo. Yo sé de lo que yo te estoy hablando. Yo no me paro aquí a predicarte de lo que yo escuché. Yo me paro aquí a predicarte de lo que yo vivo. Pasamos hambre, pasamos necesidad. Usted no se imagina, usted no tiene la mínima idea. A veces que yo tenía que ir a San Juan con mi esposa y mi hija para hacer delivery de comida para poder comer y poder pagar mis cuentas. Usted no se imagina las veces que mi hija pensaba que era que estábamos paseando. Mi hija en su inocencia, estamos paseando. Mi hija conoció todos los parques de San Juan, Condado, todos los de Ocean Park, todos. Porque de cada rato en medio del trabajo yo tenía que detenerme para descansar la espalda y para que ella jugara. Y mi hija pensando que yo la estaba sacando a recrearse y no era que estábamos buscando qué comer. Yo sé lo que es el Jehová Jireh, pero aún así no me faltó nada. Dios lo puso todo y Dios organizó y orquestó todo. Por eso usted nunca le reclame a Dios. Yo nunca le dejé de adorar. Aún así yo tenía que enjuagarme la cara, salir corriendo de San Juan, bajar a las millas, darme un baño rápido, comerme algo ligero, porque había que seguir predicando, había que seguir yendo a la radio, había que seguir declarando y profetizando, y Dios usando a uno para darle palabra. Y te llamaban: profeta, pastor, lo que usted me dijo se cumplió. Me dieron la casa, me dieron el carro, me dieron aquello, me devolvieron al marido, me dieron aquello y lo otro. Y uno pasando. Uy, no lo estoy diciendo para que me coja pena. Cójale pena al diablo, que yo estoy en victoria y bien lindo, no me ve. Porque yo nunca perdí el caché, jamás en la vida. Pero yo sé lo que te estoy hablando. Cuando viene un proceso a tu vida, hay algo que Dios te quiere revelar. Hay algo que Dios te quiere mostrar. Qué bueno que hay poquita gente, está íntimo esto, bien chulo. Hay algo que Dios te quiere mostrar. Y tú estás llorando, ¿por qué? Y yo te estoy diciendo solamente el frosting del proceso. El frosting, usted no se imagina. Y yo estoy tranquilo y estoy en paz. Estoy tranquilo y estoy en paz.
yo pude entender que en medio del proceso había algo que Dios quería revelar. Y Dios quería revelarse como el Jehová Jireh. Hoy por hoy el dinero que me faltó en esos meses lo tengo de más. Lo digo para gloria de Dios, porque luego cuando Dios te devuelve, te multiplica todo. Pero pasamos necesidad. Por poco perdemos los carros, íbamos a perderlo literalmente todo. Y para colmo, vino Fiona. Y nosotros sin trabajo, sin dinero y sin planta eléctrica. Y la nevera vacía. Bien chulo. ¿Verdad, man? Pero Dios siempre proveyó, porque Jehová quería trabajar con mi fe. Porque un día Dios me dijo: estás muy cómodo, negro, estás ganando bien, estás muy cómodo con lo que tú tienes, ¿verdad? Tus recursos están buenos, sí. Ay, déjame quitarte la verdad hasta donde tú llegas. Pero Dios vio, María, que yo nunca me rendí. Dios vio que nosotros nunca enganchamos los guantes. Usted no sabe las veces que yo lloré antes de venir a un culto. Yo dije: yo renuncio, esto se acabó hoy. Hoy yo le digo a los hermanos que busquen iglesia, porque el ministerio de su Rey de Reyes hoy cierra. Usted no se imagina las veces que yo lo pensé. Usted no se imagina. Ustedes ven ahora el pintura y la capota. Usted no sabe. Pero ahí yo vi a Dios. Ahí yo conocí al Jehová Roy, al Dios que me vio en medio de mi aflicción. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que humanamente yo tenía quizás todas las razones para rendirme, yo no me rendí. Yo seguí adorando, yo seguí predicando, yo seguí profetizando, yo seguí dando consejería, yo seguí ayudando a restaurar. Yo no me detuve, hermano, porque hay que detenerse. Si en algún momento dado algo Dios va a hacerlo, olvídese de eso. Que te faltan los chavos, a mí me faltaron. Que la salud tuya se vio comprometida. Por primera vez yo me monté en una ambulancia, no como paramédico ni rescatista, sino como paciente, porque de aquí me sacaron en ambulancia en una ocasión. Hasta allá mi poco se muere, también se la llevan conmigo. Y mire, todo el mundo, imagínense, un tipo como yo que siempre estamos, tú sabes, y de repente lo ven tirado patas arriba, y la ambulancia y todo el revolú y el corre. Después yo llegué al hospital, yo estaba caminando por allí, y viese de eso, hasta oramos por una muchacha allí. Yo dije: no, pues si a mí la muerte no me toca. ¿Sabes todo lo que me falta por la candela y rendir por para abajo? Hay negro para rato. Usted no se imagina. Pero ¿por qué hay que detenerse? Porque detener a estas alturas, nada. Porque los procesos te hacen más fuerte. Los procesos te hacen más fuerte. Y después que tú pasas todos los procesos que tú has atravesado en tu vida, más adelante te fortalecen tanto que cuando vienen otros procesos tú dices: si Dios me sacó de allí, me saca de aquí. Si Dios me dio la victoria en aquel tiempo, me la dará después. Y se me reveló el Jehová Jireh, el Señor que provee. El Jehová Mekadesh, el que santifica. El Jehová Nisi, el que es mi bandera y el que pelea por mí. El Jehová Rafa, el que sana. El Jehová Roy, él es mi pastor. Jehová Sabaoth, el Señor, Dios de los ejércitos. Y sobre todo el Jehová Shalom, el que es mi paz. El Jehová Shama, el Señor está presente. El Jehová Sidkenu, el que te hace justicia. Siempre hay un atributo de Dios que se te va a revelar en medio de los procesos. Sea el Jireh, sea el Rafa o el Jehová Nisi, algún atributo de Jehová se te va a revelar. Porque no es lo mismo hablar de la sanidad de otro que hablar de tu sanidad. No es lo mismo hablar de lo que Dios hizo en la vida de otros
que hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, de hablar de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de otra persona, que hablar de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Hoy quizás cuando tú salgas por esas puertas, el proceso seguirá ahí, pero en este momento tu mente tiene que cambiar, tu corazón tiene que transicionar, porque tú sales de este lugar con una palabra. Tú sales de este lugar con la esperanza y con la certeza de que no importa los golpes ni la fuerza de los golpes, sino que en medio de los ataques y en medio del proceso, Jehová hará. Y al final del día, oye esto, ponte de pie. Y al final del día, la intención del Padre por medio de los procesos, escucha esto, y al final del día, la intención del Padre por medio de los procesos es que jamás, diga conmigo jamás, salgamos de la misma forma en la que entramos. En medio del proceso, algo tiene que morir. En medio del proceso, algo tiene que despertar. En medio del proceso, algo tiene que activarse. En medio del proceso, algo se te tiene que revelar. En medio del proceso, algo tiene que cambiar. En medio del proceso, algo tiene que ser transformado. Y por medio de esta palabra, Dios tiene que traer revelación a tu vida y entender. Y para culminar, escucha esto. La raíz de la palabra proceso, en su contexto, viene del latín processus. Y cuando tú buscas el significado de la traducción de la palabra proceso en el latín, a mí me sorprendió, porque yo me esperaba cualquier otro significado menos el que encontré. El significado de la palabra processus, que viene que es la traducción que viene de su raíz en el latín, significa avance, marcha, progreso y desarrollo. O sea, no hay nadie que no haya sido procesado y se quede en el mismo lugar, sino que toda persona que está siendo procesada tiene la obligación de avanzar. Nadie que es procesado tiene el destino de quedarse estancado, sino que toda persona que es procesada, cuando entra al proceso, entra de una manera, pero cuando sale, sale de otra manera. Así que yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos por un segundo, ya casi nos vamos, pero que tú ores a Dios. Y si tú eres una de esas personas que hoy tú estás siendo procesado, yo creo que hoy Dios te trajo para tú recibir la palabra que vas a abrazar en este tiempo para que pases hacia el otro lado. Muchas veces después de una instrucción, después de un llamado, después de una palabra, una promesa que Dios le hacía a su pueblo o a alguien en la Biblia, venía un desierto, una cárcel, un foso de leones, una enfermedad, un ataque, un problema, una crisis. Muchas veces somos procesados también a causa de la palabra que nosotros cargamos. Después del proceso, después de la palabra, después del llamado, después que Dios le revelara a algún hombre o alguna mujer de Dios en la Biblia, siempre luego después venía alguna situación, alguna cárcel, algún foso de leones, algún problema, alguna situación. Siempre pasaba algo. Siempre sucedía algo.
Y en el momento del horno de fuego, en el momento del desierto, en el momento de la cárcel, en el momento de la crisis o en el momento del problema, intencionalmente, muchas veces Dios permite que a tu lado no tengas a nadie. No te enchismes con los que se van. No te molestes con los que te dejaron en el camino. Tranquilo, que se vayan. Pero cuando te vean después del proceso, te verán distinto. Déjalos que se vayan, pero cuando te vean después de la situación, te verán diferente. Esa es la meta. Que la gente, cuando te vea subir al monte y luego desciendas, digan: en ti algo cambió. Que cuando tu esposo te vea, diga: en ti algo cambió. Que cuando tu esposa te vea, tu esposa diga: en ti algo cambió. Cuando tus compañeros de trabajo te vean el lunes, digan: en ti algo cambió. Cuando la gente que te frecuenta te vea luego más adelante, digan: en ti hay un brillo, en ti hay algo, una paz, hay un asunto que no entiendo, pero te ves distinto. Y no es la ropa ni es el corte de cabello, es algo que va más allá de lo natural. Es que hay un brillo, hay un shalom, hay una paz, hay algo en ti que estás portando distinto, que te hizo cambiar. Que te van a preguntar: ¿qué te hizo cambiar? Y tú les vas a decir que en medio de mi desierto el Jehová Shalom se me reveló. Que en medio de mi desierto el Jehová Nisi se me reveló. Que en medio del proceso judicial el Jehová Sidkenu se me reveló. Que en medio de la situación con aquellas personas Jehová se me reveló. Que en medio de la crisis Jehová se me reveló. Algo pasó en el camino. Algo sucedió. Y hoy Dios te trajo para hablar a tu vida y ministrar a tu corazón. Y que tú entiendas, María, que en medio de tu proceso Jehová se te va a revelar a ti, se te va a revelar a tu casa. Y Dios vino a traer esta palabra para traer paz a los corazones. Que en medio del proceso, Yasmin, Dios se te va a revelar. Que en medio de tu situación Jehová se te va a revelar como nunca antes. Jehová se le reveló a Elías en el monte Carmelo como en el fuego, el Dios del fuego. Pero luego se le reveló después de la cueva como el Dios del silbido apacible. Dios se te va a revelar de una manera distinta. Pero tienes que entender que tienes que abrazar el proceso. Que tienes que abrazar y aceptar lo que Dios está haciendo. Pastor, ¿qué yo hago con esta situación? Acéptala. Y dile al Señor: ayúdame a caminar. Hace un tiempo atrás yo le decía al Señor: enséñame lo que me tienes que enseñar. Guíame. Yo estoy presto para que me guíes. Y cuando tú le hablas a Dios así, prepárate, porque Dios te va a revelar en sueño. Te va a traer profeta. Te va a traer a la iglesia y el pastor te va a dar palabra. En la prédica, la palabra, Dios va a orquestar todo para ir revelándote el camino. Qué hacer y qué no hacer. Pero si hay algo que tienes que entender, si hay algo que tienes que entender, mientras hombres y mujeres de Dios en la Biblia abrazaron a Dios y a la palabra en medio de los procesos, nunca ninguno murió a mitad de camino. Algo Dios se les reveló en la vida de cada uno de esos hombres. Pero de acuerdo a la condición de tu corazón, de acuerdo a tu vida, de acuerdo a cómo tú estás presto, es que Dios se te va a revelar. Porque fíjate que a muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, Dios se les reveló como un Dios de amor, como un Dios de bondad. Pero sin embargo es el mismo Dios que se le reveló a Nabucodonosor cuando se enalteció, que lo humilló y lo convirtió en una bestia en el campo. Lea la Biblia.
el mismo Dios se le reveló a unos en el amor, a otros en el castigo. Por eso hoy Dios te ha dado las herramientas para tú abrazar el proceso y cómo pasarlo. Y si usted es de los que dice, pastor, pero en mi vida todo está bien, bueno, nos veremos más adelante. Porque la vida también se trata de procesos. Por eso, en una ocasión yo como que le reclamé a Dios y le dije, Señor, pero ¿cuándo es que en la vida del creyente todo marcha bien y no hay un proceso? Y Dios me dijo, siempre va a haber un proceso, hijo. El problema no es que hayan procesos o no haya. El problema es la actitud con la que tú enfrentas el proceso. Porque hay gente que vive la vida con una actitud tan negativa que aunque todo vaya bien, pareciera que todo va mal. Y a veces te hablan y tú les dices, pero ¿de qué tú te quejas? Si tienes casa, tienes trabajo y yo le he perdido todo y tú. Hay gente que como quiera se queja. Sin embargo, hay otras personas que pueden estar pasando por su peor proceso. Y tú los ves con una sonrisa, los ves adorando, los ves levantando las manos, con lágrimas de agradecimiento. Porque hay gente que actúa como si nunca estuviesen pasando por un proceso. No porque fingen, sino porque su agradecimiento y su devoción hacia Dios es más grande y más fuerte que el dolor que a veces causa el proceso. La intención de Dios es madurarnos y capacitarnos de tal manera que nosotros vivamos una vida felices, gozosos, con toda la devoción, con toda la fe y con toda la pasión y las ganas, como si nunca hubiese pasado nada. Por eso usted me pregunta a mí, después de años del ministerio y todos los procesos que yo he vivido, yo sigo teniendo el mismo amor, la misma pasión y las mismas ganas como el primer día. Por eso yo sigo teniendo la misma actitud, el mismo gozo, la misma determinación para comerme el mundo para Dios como si fuera el primer día. Vivo mi vida como si nunca hubiese sido procesado. ¿Por qué razón? Porque yo he aprendido y he entendido que cuando un proceso toca las puertas de mi vida, yo tengo que prepararme en el buen sentido de la palabra, porque hay algo nuevo de parte de Dios que Dios me quiere revelar.